Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Crónicas del Kairos. Hoy, por petición de un miembro de nuestra comunidad, vamos a desentrañar uno de los temas más complejos y la verdad fascinantes de la profecía, las bestias del Apocalipsis y lo que se conoce como la Trinidad falsificada. ¿Qué se esconde realmente detrás de estas figuras tan enigmáticas? En este estudio, vamos a explorar cómo el libro de Apocalipsis nos describe una Trinidad demoníaca increíblemente poderosa, compuesta por el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Vamos a ver cómo estas tres entidades no actúan por separado, sino que operan juntas, en una sincronía perfecta, como una imitación oscura y totalmente deliberada del Dios verdadero. Y bueno, antes de meternos de lleno, una pequeña invitación. Si estos estudios profundos aportan algo de valor, la suscripción es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, entremos de lleno en la Trinidad falsificada. Lo primero que el Apocalipsis nos presenta es una Trinidad demoníaca, que es en esencia una imitación directa del Dios Trino. Y esto es crucial entenderlo bien. No estamos hablando de tres entes que van por su lado, sino de un sistema perfectamente unificado con un solo y devastador propósito. Para empezar, aclaremos un término que es clave. La palabra bestia, que en el griego original es Tyrion, no se refiere a un monstruo literal con garras y colmillos, Es un término profético que se usa para describir un sistema de poder, ya sea político o religioso, cuya naturaleza es brutal, es agresiva y sobre todo se opone frontalmente a Dios. Esa es la esencia de lo que vamos a analizar. Y la jerarquía entre ellos es clarísima. Pensemos en el dragón como el cerebro de toda la operación, la fuente de donde emana todo el poder. Luego, las bestias del mar y de la tierra son sus agentes en el campo, los ejecutores, los que hacen visible ese engaño aquí en el mundo. En la cima de esta jerarquía, claro, está el dragón, a quien la Biblia identifica sin rodeos como Satanás. Pero para entender la magnitud de su poder actual, es necesario hacernos una pregunta. ¿De dónde salió? Echemos un vistazo a su origen. Fíjense, el profeta Ezequiel lo describe en su estado original como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Eso lo leemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Pero su orgullo lo llevó a la caída. En palabras del profeta Isaías, su ambición fue muy clara. Según Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me haré semejante al Altísimo. Ahí, justo ahí, estuvo la raíz de su rebelión. Y el Apocalipsis, por supuesto, nos cuenta el resultado de esa rebelión. En el capítulo 12, versículo 9, dice: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este evento es clave porque su esfera de influencia ahora se concentra aquí, en nuestro mundo. Pero uno podría preguntarse, ¿qué impide que todo este poder se manifieste completamente ahora mismo? Bueno, aquí entra un concepto teológico crucial, conocido como el detenedor, que se menciona en la segunda carta a los tesalonicenses. El teólogo Willy A. Alvarenga explica que la remoción de su función restrictiva, como leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, es lo que finalmente va a permitir que el dragón transfiera toda su autoridad sin ninguna restricción. Bien, hablemos ahora del segundo miembro de esta Trinidad, la bestia que sube de la tierra, a quien también se le conoce como el falso profeta. Su papel es ser el gran engañador, una falsificación del Espíritu Santo que se presenta de la manera más inesperada y, por eso mismo, convincente. Su principal arma es el engaño a través de una falsa piedad. El Apocalipsis lo describe con una imagen potentísima en el capítulo 13, versículo 11. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, una apariencia mansa, espiritual, casi inofensiva, que esconde una voz destructiva, la mismísima voz del dragón. Y esta estrategia encaja a la perfección con la advertencia que ya nos daba el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, sobre aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
El falso profeta va a usar esta fachada religiosa y milagros engañosos con un único fin: preparar al mundo para que adore al anticristo. Y una vez que el falso profeta ha preparado todo el terreno, que ha convencido a las masas, es cuando entra en escena la bestia que sube del mar, el anticristo. Y aquí llega el momento culminante, la transferencia de poder. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 lo dice sin rodeos: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto es, en esencia, una encarnación demoníaca. El anticristo se convierte en el recipiente humano de todo el poder de Satanás aquí en la tierra. Pero, ¿cómo va a convencer al mundo de su aparente divinidad? Para sellar su estatus como un ser digno de adoración, va a imitar el mayor milagro de todos: la victoria sobre la muerte. El texto en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 lo narra así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y cuál fue la reacción del mundo? El texto sigue: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este milagro falsificado es la llave maestra para su aceptación global. Y con el mundo entero asombrado, el falso profeta utiliza esta autoridad para imponer el control absoluto. El Apocalipsis describe un sistema económico totalitario en el capítulo 13, versículo 17, que dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, la adoración se impone a través de la supervivencia. Como vemos, la estructura es irrefutable. Son tres entidades distintas, pero ligadas por un solo y supremo propósito. Ahora sí, unamos todas las piezas del rompecabezas. Así que aquí lo tenemos: el dragón, operando como la fuente oculta de todo el poder; la bestia de la tierra como el propagandista religioso que prepara el camino; y la bestia del mar como el líder político que recibe y ejecuta ese poder. Y todo, absolutamente todo, con un único y escalofriante objetivo: usurpar la adoración que solo le pertenece a Dios y canalizarla directamente hacia el dragón. Entonces, frente a este sistema de engaño tan perfectamente orquestado, la profecía nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental: ¿cuál es la defensa para los fieles? Ante un sistema que parece abrumador, la defensa no está en la fuerza, sino en la fidelidad absoluta. La propia profecía nos da la clave en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y así, a pesar de la aparente perfección de este gran engaño, el mensaje final es uno de certeza absoluta. Solo el verdadero Cordero de Dios es quien prevalecerá contra esta trinidad de la falsificación.